¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? No me van a creer, pero es segunda vez que hago esta clase. La primera vez que la grabé, algo pasó y se perdió toda la clase. Pero bueno, no pasa nada. Nada se los quería contar por si a lo mejor hay un retraso en la entrega de la clase. Yo voy a darles la materia de epístolas universales. Sé que es súper raro vernos por aquí y ya teníamos rato que no nos veíamos. Las últimas dos veces, de hecho, no les di clases, me parece, ¿no? Más o menos es lo que recuerdo. Y bueno, me encantaría poder estar ahí, pero ustedes saben las circunstancias. Y creo que ustedes tienen que saber más que no es momento de darse por vencido. Sé que hay situaciones que pueden ser entendibles por las cuales abandonar por ahora esto, pero si tú estás aquí, te animo a seguir, a perseverar, ya falta poco. Y recuerda que esto es un llamado de Dios que Dios te dio. No estamos aquí porque teníamos ganas o porque nos emocionamos nada más. Al final, la raíz de todo es que el Señor nos llamó, que el Señor nos puso aquí. Y no son las circunstancias, sino es Jesús que nos va a ayudar a terminar eso. Entonces, si tú pudiste continuar y sigues aquí, gloria a Dios, gloria a Dios. En medio de tanto dolor, tanta tragedia y tantas circunstancias difíciles que nos han pegado a todos, incluso en el instituto, incluso en el grupo de ustedes, qué mejor manera de nutrirnos de la palabra y poder prepararnos para poder ayudar a otros y a bendecir a otros con la esperanza del Evangelio que nos da la palabra de Dios. Entonces, yo les voy a dar la materia de epístolas universales o cartas universales. Me voy a ir lo más rápido posible para que ustedes puedan continuar con su sábado. Recuerda que estamos dejando cuestionarios y recuerda que las clases son clave. Esta es una parte de la vida súper vital, súper importante y créeme que se te va a hacer muy sencillo. Para mí, pienso, no porque yo lo que vea sencillo, ¿no? Pero pienso que esta materia es muy práctica, muy sencilla, muy, muy ligera también, pero también profunda, vas a ver. Y espero que sea así para ti un bálsamo. Estás aprendiendo, estás creciendo. Entonces, qué rico poder aprender y poder continuar en la palabra. Eh, Cartas universales. Vamos a ver una introducción de lo que son las cartas universales y un poquito de Santiago, por supuesto. Ok, Santiago. Aquí te voy a compartir pantalla. Voy a ver si puedo hacer un poquito más grande mi toma. Exacto. Voy a compartir pantalla. Ok, las epístolas universales. eh, las epístolas paulinas tratan circunstancias concretas y específicas acordes a una comunidad de fe específica a la que se escribió. Eh, eso es lo que pasa con Pablo. Pablo, por ejemplo, escribe una carta de la iglesia de Éfeso y con situaciones específicas que quería decirle a esa iglesia, porque esa iglesia era una en particular, y también le escribe una carta a Filemón, una persona específica con un mensaje en específico, y aunque es aplicable para todos, en cierto sentido, pero hay una situación concreta. Así como a Tito, por ejemplo, te he enviado a Creta para que corrijas lo deficiente a las iglesias de Creta y establezcas ancianos, por ejemplo. Hay una situación, hay un propósito, hay una cosa que se tiene que corregir a veces. Timoteo, una carta, una segunda carta. Entonces, hay situaciones y hay destinatarios concretos, situaciones específicas que hacen los temas cerrados. Sin embargo, cuando vemos a las epístolas universales se llama así porque no tratan asuntos de una iglesia en particular, sino parecen estar escritas para un grupo de iglesias. Por eso se les llama tratados también. ¿A qué nos referimos con estos? Como no es una situación particular y como es un grupo de iglesias, en la mayoría de los casos hay otras como la de la segunda y tercera de Juan que sí hay un poquito más es específico. Como es un grupo de iglesias, los temas son más generales, no se enfoca en nombres, de hecho no menciona nombres, no menciona y eso hace que sea como más general, como más universal precisamente. Todos nos podemos familiarizar y en cierto sentido son cartas para todos, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya habido un destinatario, que no haya habido un grupo de personas en los que el autor estaba pensando, como Santiago, que sí tiene un destinatario, como
las cartas de Pedro. Sin embargo, sus principios son más abiertos. Hay un contexto histórico, pero es más fácil transportarlas a la generalidad de la vida, a la universalidad de la vida. Entonces, eso hace que sean cartas muy valiosas y por eso es importante que le metas pilas y los kilos en esta materia. Características de Santiago. La Epístola de Santiago es una obra literaria de sabiduría. Es el equivalente a Proverbios del Nuevo Testamento. Esto probablemente no lo has escuchado mucho, pero esto te debe demostrar algo. Santiago es un libro extraño, por decirlo de una manera, o raro en el Nuevo Testamento. Es la manera en que quiero decir que Santiago es muy diferente a cualquier otro libro del Nuevo Testamento, porque es una obra literaria de sabiduría, ¿sí? Es equivalente a Proverbios del Nuevo Testamento. Por eso es que es como diferente y parece que hay muchos temitas, parece que no hay una secuencia, sino son muchos consejos. En Santiago se encuentra sabiduría práctica que amonesta y enseña, la cual, dice él, viene de lo alto. Es la sabiduría de Dios, no la sabiduría demoníaca, carnal, humana, terrenal, que le llama ahí. Hay una sabiduría de Dios que amonesta y enseña. Y mira, hay que ser claros y hay que ser honestos. Es una obra densa, llena de implicaciones y connotaciones. Cuando decimos densa, es que es difícil, es complicada, muchas implicaciones, muchas connotaciones, versículo por versículo, de repente te atoras, de repente no es tan sencilla, no es tan ligera en cierto sentido. Yo te dije que esta materia es ligera, pero Santiago no es ligero. Santiago es un libro complicado. Santiago, mira, es un libro muy difícil si tú un día quieres exponer en tu vida, decía, versículo por versículo, toda la carta de Santiago es complicado por toda la forma literaria, por todo lo que conlleva esta carta. Es increíble, eso no la hace menos linda, ¿no? Es increíble esa carta. Todos deberíamos predicar constantemente Santiago, pero normalmente lo que he notado es que Santiago se usa como más para referencias. Hablamos de sabiduría, Santiago 1. Hablamos de pruebas, Santiago 1. Hablamos de la lengua, vamos a Santiago también. Hablamos de la fe, vamos a Santiago. Hablamos de la oración eficaz, vamos a Santiago. Se usa mucho para referencias, pero es un libro que deberíamos predicar más en su contexto, expositivamente. Ok, algunas características literarias. Vamos a ver cómo se le llama a este libro. Es un libro de literatura sapiensal. ¿Te acuerdas cuando vimos poesía? La literatura sapiensal, la literatura de sabiduría, la literatura que expone la poesía, que es poética, perdón, pero sobre todo se enfoca en el pensamiento, caracterizado por sentencias breves y proverbiales. Sentencias breves y proverbiales. Por eso es que parece ser que están desconectados los textos unos de otros, que no hay como, oye, ¿de qué habla Santiago? Tú puedes decir, bueno, habla de la sabiduría, habla de las pruebas, habla de la lengua, habla de la oración, sí es como que es complicado, ¿ves? Es considerado por algunos como una parénesis. La parénesis es un conjunto de amonestaciones para la vida diaria de los creyentes, como proverbios. Esto es una parénesis. Conjunto de amonestaciones para la vida diaria de los creyentes. Por eso es un libro súper práctico. Es de los libros más prácticos del Nuevo Testamento, para llevarlo en la vida diaria. El texto presenta características muy hebreas, paralelismos, aliteración, asonancia y pleonasmos. ¡Wow! Esto lo complica. Hay mucho paralelismo. ¿Pensabas que eso había acabado en el Antiguo Testamento, en Salmos, en Proverbios? Bueno, no. Hay mucha asonancia. Eso lo vemos más bien en los idiomas, ¿no? Quizás no lo notamos tanto. Y además de 40 referencias al Antiguo Testamento. 40 referencias al Antiguo Testamento. Eso es muchísimo en una carta, en un libro corto. 40 referencias, wow. Y presenta un griego muy fino. Es un libro súper rico en literatura. Es un libro, vaya, muy bonito.
Entonces, es un libro maravilloso para leer, maravilloso para estudiar. La próxima semana vamos a verlo verso por verso, vamos a tratar de extraer algunas cosas para que esto no sea nada más teórico, sino también nosotros recibamos palabras. Sé que uno de los regalos, una de las cosas que me gusta mucho hacer con mis clases es que tú salgas como si hubieras escuchado un sermón también. Y eso se puede hacer en clases como estas, que son de Biblia, quizás en historia de iglesia y así, o en clases teológicas, sí, pero no tanto, pero aquí sí podemos irnos como, wow, Dios nos habló hoy, y eso va a ser sobre todo la próxima semana cuando veamos el libro. Pero mira, vamos a ver un poquito del autor, vamos a ver un poquito del autor, ¿sí? Debido a las características de la epístola del autor, debió ser un judío cristiano. Hay ciertas características que nos dicen que fue un judío y fue cristiano, por supuesto. El autor se llama a sí mismo Santiago, eso lo dice el libro. El problema es que Santiago hay un poco de disputa, aunque sí es muy sencillo o muy claro de que Santiago habla. Pero bueno, hay 4 Santiagos en la Biblia. Santiago o Jacobo era común en los tiempos neotestamentarios. Los 2 más probables y conocidos fueron Jacobo, el hermano de Juan, Santiago, y Jacobo, el hermano de Jesús. Tienes que saber que Santiago y Jacobo son el mismo nombre, que son tan diferentes, pero un Jacobo es un Santiago. De hecho, en inglés, Santiago, el libro, se llama James. Tú dices, wow, ¿por qué James? Santiago, eh, yo creo que es una traducción más bien de, de Jacobo que de Santiago, ¿no? Pero bueno, Santiago es James en inglés. Santiago y Jacobo son el mismo. Entonces hay 2, así como famosillos, el hermano de Juan, Jacobo, y el hermano de Jesús. Eh, Otros han sugerido que fue un seudónimo, un Jacobo, ya sabes, ¿no? Siempre hay los que se quieren hacer los inteligentes. Dice, no, fue un Jacobo que no se registra en la vida. O sea, ¿quién te dijo? Hoy cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? La conclusión más lógica es que sea el hermano de Jesús. Porque el hermano de Juan murió en una época temprana. ¿Te acuerdas que fue el primero de los discípulos que murió? Lo vemos en el libro de Hechos. Tú ya deberías saber eso, tú ya eres de tercero. Quien la escribió debe ser alguien conocido y con autoridad. Es una regla para elegir el canon. No sé si recuerdas, pero es una regla, no sé si ya lo vimos, pero así se elige el canon. Una de las características tiene que ser conocido y con autoridad para que tu libro sea incluido en los libros. Eh, ok, el hermano de Jesús cubre mejor que nadie la identidad del autor. Poseía autoridad pastoral, conocía perfectamente el judaísmo y su tecnología concuerda, perdón, a ver, déjame ver. Ok, su teología concuerda, perdón, se perdió, con la teología presentada en esta epístola. Entonces, autoridad pastoral. No sé si recuerdas, pero Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, el hermano de Jesús, se volvió el pastor de la iglesia de Jerusalén. Imagínate, el pastor principal de la iglesia principal del mundo cristiano, pues era Santiago. De hecho, eso viene en Hechos 15, el concilio, ahí vemos a este Jacobo es Santiago. Y este era hermano de Jesús, uno de los que no creían, ¿no? Es increíble cómo tanto Judas como Santiago o Jacobo, los hermanos de Jesús, terminaron escribiendo libros de la Biblia. Entonces, parece ser que bueno, es casi un hecho de que este es el autor de ese libro, este es Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y conocía perfectamente el judaísmo y su teología concuerda con la teología presentada en esta epístola. Y ahora vamos con las fechas. Nada más te quiero decir, aquí compartimos la idea de que es muy claro y es muy obvio de que es Santiago, el hermano de Jesús. Eso le hace una carta especial. Pero tengo que decirte algo. Prácticamente este Santiago y Judas, que también es hermano de Jesús, no hicieron ministerio con Jesús. De hecho, ellos no creían en Jesús, creyeron cuando Jesús resucitó y por supuesto después, pues, seguramente creyeron, pero son los hermanos de Jesús. ¿Sabes qué es eso? Vivieron con Jesús. Si había alguien cercano a Jesús que le vio, que le vieron, pues fueron estos hombres, ¿no? Y creo que ese impacto se ve en cómo Santiago fue usado. O sea, para que te des una idea, es el pastor de la iglesia principal de la ciudad de Jesús.
Y no por palanca, ¿eh? O sea, fue por autoridad, por lo que él hacía, por cómo él desarrollaba y por su corazón pastoral, eh, años después de que Jesús murió. Y él ya estaba en ese nivel, ya estaba en esas alturas de ser el pastor. Y aparte escribió el primer libro del Nuevo Testamento. O sea, no es cualquier persona Santiago. Santiago es uno de los grandes hombres de la fe y es hermano, el hermano de la fe, siervo de Jesús, porque así se presentan. O sea, no creas que dicen yo soy el hermano de Jesús, pero es hermano en la carne de Jesús. O sea, la sangre de María corría en las venas también de Santiago. Piensa eso, qué profundo es. Probablemente no de papá, pero sí de mamá. O sea, eran medios hermanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y eso fue increíble y no debemos ignorar esto. Ok, vamos a las fechas. Vamos para ir avanzando o terminando. ¿Sí? Quiero que no sea muy larga esta clase. Ok, dice, bien. El primer escrito del Nuevo Testamento, como te lo decía, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Debió escribirse, y así es como más o menos como se encuentran las fechas. Debió escribirse antes del 62 después de Cristo, año en el que, según Josefo, Santiago fue martirizado. O sea, no se puede escribir después de que el autor murió. Entonces, así vas como descartando fechas. Antes del 62, el contenido de la epístola presenta características del cristianismo en sus comienzos. Eh, Por ejemplo, no se mencionan problemas de iglesia, no se mencionan estructuras de iglesias, no se mencionan falsos maestros, no se mencionan todas estas cosas. Todavía no existía debate teológico, todavía no tenías que defender la fe teológica. Imagínate, era muy temprano, la iglesia estaba recién nacida, entonces todavía no se presentan muchas características, problemas, estructuras, formas de expresarse. Es una iglesia que se siente totalmente diferente. No se menciona el concilio ni la inclusión de los gentiles a la iglesia, eso lo que vemos en Hechos, que eso fue en el 49. Entonces, a ver, déjame ver cómo quito esto para que, ok. Es probable que haya sido escrita entre el 43 y el 45, época en la que se dio la primera gran persecución, porque ellos están dispersos, y tú lo notas en la carta se menciona. Entonces, la dispersión fue más o menos en esas fechas, 43 y 45. Quiere decir que habrían pasado unos 10 años desde que Jesús ascendió, desde que Jesús murió, resucitó y ascendió. No es nada, es una iglesia eh, pues casi es una iglesia primitiva, ¿sí? Imagínate tanto que ni siquiera, o sea, la carta no se escribió ni a la mitad del libro de Hechos, para que me entiendan, para que más o menos te des una idea, ¿sí? La mitad del libro de Hechos, es decir, Hechos 10, Cornelio, todavía no había ocurrido al parecer. Entonces, esta carta se escribe en los primeros 10 capítulos o 9 capítulos del libro de Hechos. Eso es muy temprano, por eso es una carta súper interesante, súper importante y súper diferente. Eso es lo que la hace diferente. ¿Sí? Signatarios fue escrito a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus, el autor usa esta expresión porque se trataba de la primera iglesia, constituida solo por judíos. No es que no quisiéramos, no era para los gentiles, es que no habían gentiles en la iglesia todavía. Eso fue cuando Cornelio, un gentil, habló en lenguas, y fue Pedro, acuérdate, lo mandaron para testificar y Pedro dijo, wow, se puso a hablar en lenguas. De hecho, se le aparece como un listón o un papel, una tela, perdón, donde le aparecía a Pedro que podía comer, lo que fuera, mata y come. Entonces era como Dios diciendo a los judíos, sabes que la etapa de los gentiles está entrando. La dispersión dice que está en la dispersión. Santiago envió una carta que circulara por todas las sinagogas donde se encontraron los primeros cristianos. Entonces, esta dispersión parece ser la primera gran persecución de la iglesia, la que vemos
en Hechos 8, ¿sí? Hechos 8. Y contexto histórico, los destinatarios estaban en medio de la persecución, probablemente la que sucedió después de la muerte de Esteban. ¿Te acuerdas quién estaba ahí checando las ropas y como asesorando? Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, que todavía no era apóstol, estaba ahí, y esta persecución fue cuando pues Pablo empezó a perseguir a los cristianos, y en esa persecución es donde Dios los salva, ¿sí? Pero acuérdate que los salva, y no es que Pablo empezó su ministerio, se fue algunos años a Arabia a estudiar, a aprender, así como tú estás estudiando y preparándote para cuando te toque hacer ministerio. Ese es un consejo de Pablo también. Hay que prepararse antes de actuar. Ok, entonces es una época de la iglesia muy temprana, 10 años de su fundación, desde Hechos 2, 10 años, a lo mucho. Y en esta época no existían aún los problemas teológicos ni los falsos maestros, como te decía. Es una iglesia diferente. El problema principal era cómo mantener la ética cristiana en medio de la persecución, es decir, cómo ser un buen cristiano. ¿Cómo ser un buen cristiano? Aquí no hay un tema de la doctrina, ¿no? ¿Para qué quieres saber doctrina? Solo hay una doctrina. No hay doctrina, pues. Perdón, sí hay doctrina, pero no hay guerra doctrinal. Aquí no hay formas de pensar. Aquí es práctica, por eso es muy práctico. Es cómo ser cristiano. ¿Sí? Y hay al menos dos propósitos. A ver, ok. Hay al menos dos propósitos que, aunque son claros, son secundarios. Animar a las iglesias en medio de la persecución sería uno, y corregir los excesos que a temprana edad ya se veían con la iglesia. Habían problemas porque el que fuera una iglesia nueva, no, mucha gente dice es que hay que ser como la iglesia primitiva. ¿Por qué quiere ser una iglesia que tenía problemas? O sea, sí tenían problemas, quizás no problemas teológicos, pero sí problemas de carácter, problemas de integridad, problemas de que hacían acepción de personas, problemas depresivos, incluso lo vamos a ver en la carta, problemas de chisme, problemas Santiago dice, hay una sabiduría, esa gente que dice ser sabia y que está hablando y amonestando. ¿Sabes que esa sabiduría es terrenal y es diabólica? Imagínate, o sea, ¿por qué? Porque la iglesia siempre ha sido compuesta por pecadores, y estos pecadores echaban a perder en cierta manera la pureza de la iglesia, y por eso hay una carta ya. Entonces, hay un ánimo para que le echen ganas en la dispersión, pero también para corregir los excesos. Y esto es muy, muy relevante para nosotros hoy. El que ahora estemos sufriendo y estemos pasando por diferentes cosas, no quiere decir que nuestro pecado no es necesario que los tratemos. Entonces, no es nada más animar, es también corregir. Así como Dios está hablándonos a todos y Dios nos está consolando, etcétera, etcétera, también hay mucha gente que se está perdiendo, que está desconectada de la iglesia, que está amargándose, o sea, entonces siempre son dos elementos clave. Pero el propósito principal de esta carta es señalar la sabiduría de lo alto, en la cual deben vivir todos los cristianos, y que es la muestra fidedigna de la fe cristiana. Ese es el propósito de la carta. Señalar a una sabiduría que viene de Dios y que, de hecho, dice Santiago, nosotros podemos pedirla, y Dios ha hecho una promesa que nos las va a dar abundantemente. Y en esa sabiduría podemos y debemos vivir todos los cristianos. Y esa sabiduría nos va a ayudar a superar las pruebas, nos va a ayudar a esto que se conoce como resiliencia, a aguantar, a cómo comportarnos en la crisis, cómo soportar los embates que nos da la vida. Porque no solamente somos víctimas, también en estos tiempos somos victimarios, tratamos mal a la gente, estamos molestos, somos soberbios. O sea, el pecado continúa porque el pecado está dentro de nosotros. Entonces, es una carta riquísima, es una carta súper valiosa, y es una carta que me va a dar mucha alegría poder estudiar contigo. La próxima semana vamos a ir viendo verso por verso la clase. En media hora vamos a aventarnos toda la exposición de la carta y vamos a aprender mucho. Para eso te voy a dejar un cuestionario también, ya más específico, de punto por punto. Y recuerda, si no me has mandado tu cuestionario, mándamelo ya, porque
con eso te calificamos. Y dicho eso, me da mucho gusto que estés aquí. Ánimo, vamos a ver, bueno, no te lo dije, vamos a ver Santiago, vamos a ver primero, segunda de Pedro, primera y segunda de Pedro, las cartas, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Entonces vamos a tomar, en algunas vamos a tomar una sola clase para todo y en algunas vamos a tomar, como en Santiago, vamos a tomar 2 clases. Y son clases cortas, son clases prácticas, dinámicas. Los sábados, conéctate para poder tomar tus clases. Trata de no tomar esto entre semana. Trata de que sea el sábado en la mañana para que así no pierdas este contacto con la realidad de nuestro instituto bíblico. Nosotros queremos hacer todo nuestro esfuerzo para que tú te sientas cerca y para que cuando pase esto todos podamos regresar a esta nueva normalidad y podamos tomar las clases en línea. Dicho esto, sabes que puedes escribirme. Estamos ahí en contacto en el grupo. Dios te bendiga. Ánimo.